Antes de hablar de lo que es la huella de carbono, hablaremos un poco sobre lo que es el efecto invernadero y los gases de efecto invernadero. Primero que nada, el efecto invernadero se origina porque la energía que llega del Sol está formada por ondas de frecuencia altas que traspasan la atmósfera sin mucha resistencia, por lo que la energía remitida hacia el exterior desde la Tierra está formada por ondas de frecuencia mucho más bajas y es absorbida por los gases, produciendo lo que conocemos como efecto invernadero. Esta retención de la energía hace que la temperatura aumente. Una forma más simple de explicarlo es que el efecto invernadero provoca que la energía que llega a la Tierra se devuelva más lentamente, por lo que se mantiene mucho más tiempo en la superficie terrestre, elevando así la temperatura. Varios científicos dicen que el rápido incremento de la temperatura global es producto al efecto invernadero debido a la liberación de gases de efecto invernadero de origen antropogénico a la atmósfera. Pero no todos los gases de efecto invernadero tienen la misma capacidad de provocar el calentamiento global, pero su intensidad depende de su poder de radiación y el tiempo promedio que la molécula de gas permanezca en la atmósfera. Existe un consenso general que dice que a mayor concentración de gases de efecto invernadero se producirá un mayor aumento en la temperatura de la Tierra. A partir del año de 1979, los científicos comenzaron a afirmar que un aumento al doble en la concentración de CO2 en la atmósfera supondría un calentamiento medio de la superficie de la Tierra entre un 1.5 y un 4.5 grados centígrados. Estudios recientes sugieren que el calentamiento se producirá más rápidamente sobre tierra firme que sobre los mares. Al principio, los océanos más fríos tenderán a absorber una gran parte del calor adicional, retrasando así el calentamiento de la atmósfera. Solo cuando los océanos lleguen a un nivel de equilibrio con los más altos niveles de CO2 se producirá el calentamiento final. Por lo tanto, como consecuencia del retraso del efecto de los gases en la temperatura de los océanos más fríos, los científicos no esperan que la Tierra se caliente más de 4 grados centígrados como se había previsto anteriormente. Incluso si el nivel de CO2 subiera más del doble, se añadirían otros gases con efecto invernadero. En la actualidad, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático predice un calentamiento de 1 grado a 3.5 grados centígrados para el año 2100. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono, definida de una manera muy general, se dice que representa la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera derivado de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios. La huella de carbono es considerada una de las herramientas más importantes para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases, definidos en el Protocolo de Kioto en el año de 1997, forman una capa permanente en la parte media de la atmósfera que impide que toda radiación solar que es devuelta por la Tierra pueda salir, provocando con ello que la temperatura bajo la capa aumente. En los últimos años se han desarrollado varias herramientas para cuantificar y metodologías para determinar los niveles de emisión de los gases de efecto invernadero de los individuos, organizaciones, unidades administrativas o territoriales. Y la huella de carbono es una de estas. Esta se ha convertido en un lema en el debate público sobre el cambio climático, atrayendo la atención de los consumidores, negocios, gobiernos, ONG y organizaciones internacionales por igual, induciendo así cambios en los patrones competitivos de las empresas. Este debate sobre el cambio climático y la utilidad de la huella de carbono ha trascendido al comercio internacional y es liderado por los países con compromisos de reducción de emisiones en base al Protocolo de Kioto. Esto es un motivo fundamental por la preocupación de estos países por la posición de pérdidas de competitividad de sus productos.
quienes estarían compitiendo con otros exportadores con costos de emisiones menores que aquellos que no han asumido sus obligaciones climáticas. Aparte de ser un problema ambiental, el cambio climático constituye un problema de desarrollo con profundos impactos potenciales en la sociedad, la economía y los ecosistemas, por lo que los gobiernos e instituciones internacionales se han visto obligados a implementar una serie de acciones tales como la creación de órganos a escala nacional e internacional preocupados por el tema, la definición de procesos y espacios de reflexión, la creación de herramientas de transferencia tecnológica y financiera que ayuden a la mitigación y a la emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la actividad humana y la formulación de métodos para cuantificar los efectos de estos gases. Bueno, hablemos un poco de lo que sería la cuantificación de la huella de carbono. Como se mencionaba anteriormente, la cuantificación de la huella de carbono solo ha salido a dominio público en los últimos años, como una descripción bastante general de lo que serían los gases de efecto invernadero, que pueden estar asociados con la actividad humana, industrial o empresarial. Por lo tanto, la huella de carbono no solo alcanza su origen, sino también su cuantificación, por lo cual se hace necesario seguir una serie de métodos para su cuantificación. Como método más utilizado existe el método top-down y el método bottom-up, las cuales son estrategias de procesamiento de información. En el contexto de la huella de carbono, estos conceptos son aplicados en la toma de decisiones que pueden ser influenciados por fenómenos externos, la cual a su vez está siendo incorporada por las regulaciones ambientales, locales e internacionales, las cuales afectan en sí a la organización y a sus productos, las cuales afectan en mayor o menor medida la decisión de compra de los productos por parte de los compradores. Por lo tanto, este enfoque top-down determina los pasos metodológicos para la obtención de la magnitud y fija el espacio de utilización de los resultados. A su vez, parece ser que la mejor combinación para poder hallar la cuantificación de carbono es unir ambos pasos que acabamos de mencionar, el cual al unirse tiende a tener un nuevo nombre, el cual se denomina enfoque de ciclo de vida híbrido, el cual permite la precisión de los detalles y la preservación de los enfoques. Esto se hace con el fin de lograr una solución óptima en base a la combinación de la exactitud y la precisión. Aparte de los métodos anteriormente mencionados, existen 4 métodos mucho más actuales para la cuantificación de la huella de carbono. El primero de ellos es el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, que fue implementado en el 2001 por el Consejo Mundial de Negocios por el Desarrollo Sustentable y por el Instituto de Recursos Mundiales, que tiene como meta el establecimiento de bases para la cuantificación y contabilización de gases de efecto invernadero. Esta metodología da pautas a su vez para el trabajo y el manejo de software para la cuantificación de los mismos gases, y que a lo largo de su historia ha desarrollado esos mismos software. Como segundo método más actual existe el balance de carbono, o más conocido como Bilan Carbone, la cual fue generada por la Agencia de Medio Ambiente y Energía de Francia ADM en el 2002, la cual fue elaborada específicamente para convertir datos relativos a actividades humanas, actividades que pueden generar empresas o actividades empresariales. ¿Qué actividades pueden ser estas? El consumo de energía, la cantidad de camiones que utiliza una empresa, la distancia manejada y entre muchas otras actividades que pueden generar gases de efecto invernadero. Como tercer método existen las especificaciones públicamente disponibles o PAS, el cual fue elaborado en 2007 por el Instituto Británico de Estandarización, con el apoyo del Consorcio de Carbono y el Departamento para el Ambiente, la Alimentación y Asuntos Rurales. Esta tiene como principal actividad la consideración de las principales fuentes de emisiones de carbono por parte de las empresas y sus efectos notables en el calentamiento global. Como último método existe el método compuesto de cuentas contables, el cual fue desarrollado por Domenech y colaboradores en el año 2004. En este método la información fluye de una organización a otra sin necesidad de un cliente o un proveedor, los cuales con otros métodos son importantes para la cuantificación de la huella de carbono. Al hacer esto limitan la organización a una sola entidad, por lo cual el alcance organizacional queda siempre delimitado. Esta última metodología, respecto a las demás, tiene ciertas ventajas, las cuales son: presenta un enfoque a la organización, permite expresar el indicador en toneladas de dióxido de carbono, permite extraer los datos de entrada de las cuentas contables y, como ya hemos dicho, ya no necesita de clientes ni de proveedores para obtener datos ajenos a la organización. Y como último, pero no menos importante, cabe destacar las características de la huella de carbono, en la cual se destaca por marcar una organización, se expresa en equivalente gramos de dióxido de carbono, tiene sus causas, consecuencias y medidas, y va en función de mitigar y reducir la huella de carbono, es decir, los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, y a su vez las variaciones del clima y el calentamiento global.
Existen dos tipos de huella de carbono. La huella de carbono de una organización mide los gases de efecto invernaderos emitidos por una organización, ya sea de manera directa o indirecta, en el proceso de las actividades de la empresa. La huella de carbono de un producto mide los gases de efecto invernadero emitidos en el ciclo de vida de un producto, desde la extracción de las materias primas, pasando por el proceso de fabricación, distribución, hasta la etapa de uso y final de la vida útil. El protocolo establece 3 ámbitos de emisiones, que en el ámbito 1 son las emisiones directas desde las fuentes propias o controladas por la empresa, como por ejemplo las derivadas de la quema de combustibles o debidas a procesos químicos. En el ámbito 2, las emisiones directas, indirectas, derivadas de la generación por parte de terceros, energía, calor o vapor. En el ámbito 3, las otras emisiones indirectas, que son consecuencia de las actividades de la organización, pues que ocurren fuera de esta, no son controladas o generadas por esta, como lo son los viajes, la gestión y disposición de residuos. La huella de carbono individual se conforma por la suma de 2 partes, la huella primaria y la huella secundaria. La huella primaria es la medida de las emisiones de dióxido de carbono a partir de la quema de combustibles fósiles, incluyendo el consumo doméstico de energía y de transporte, sobre los cuales tenemos el control directo. La huella de secundaria es la medida de las emisiones indirectas de dióxido de carbono de todo el ciclo de vida que consumimos. Las herramientas. Como sabemos, la huella de carbono es un indicador que mide el impacto de las actividades en el cambio climático, pues a través de la medición de emisiones de gases de efecto invernadero nos ayuda, por lo tanto, a definir la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al ciclo de vida de un producto o al desarrollo de la actividad empresarial, medidos en equivalentes de dióxido de carbono. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España ha elaborado una herramienta para calcular la huella de carbono de una organización y para la elaboración de un plan de mejora. La calculadora contiene los datos de factores de emisión desde el 2007 y son actualizados periódicamente por la Oficina Española de Cambio Climático. Siguiendo con los estudios de caso, encontramos uno que se llama Huella de Carbono, una herramienta de gestión ambiental en la industria de las bebidas. Este estudio de caso fue realizado por Davis Benjamin Luna Flores y hace referencia a la huella de carbono como una herramienta de gestión ambiental en la industria de las bebidas a nivel del sistema ambiental, económico, industrial de Colombia. Fue el punto de partida para comenzar a indagar si en realidad existen políticas o algún tipo de estrategias que pudiesen permitir que se tome en cuenta la huella de carbono como factor determinante para mejorar los aspectos que involucran la economía y el ambiente, para relación más armónica entre ellas, evitando que haya temor en las industrias que hagan contacto con este medio de control. Se notó que hay una información relevante sobre la huella de carbono en diferentes tipos de industria. Sin embargo, a nivel nacional es muy poca la relacionada con las bebidas. Por lo tanto, se nombrarán las encontradas, nacionales e internacionales, así como las de otras empresas, para hacer el reflejo expuesto. Esto impulsó a que fuera el punto central de partida para realizar una investigación que pudiera generar aportes a través de integrar artículos que puedan consolidar la importancia de este método o escala de medición para la industria de las bebidas. Por último, el estudio de caso llamado Evaluación de la huella de carbono, producida por 3 importantes empresas alfareras de la ciudad de Sogamoso, fue realizado por Jaime en el 2018 y este realizó un análisis de huella de carbono utilizando la metodología establecida en Greenhouse Gas Protocol, donde se incluyeron las emisiones de gases de efecto invernadero clasificadas en el alcance 1, lo que hace referencia al consumo total de combustibles fósiles. Se halló el alcance 2, que hace referencia al consumo de energía eléctrica para cada una de las empresas, llegando al resumen en que las 3 empresas generan una huella de carbono alta por el consumo de combustibles fósiles y el gasto de energía eléctrica. Por lo tanto, hay una emisión de gases de efecto invernadero significativos que se tienen que controlar.